Continuamos aquí en Proeconomía y Finanzas. En este bloque recibimos en piso a Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay y actualmente presidente interino de la institución. Doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por venir. Es un gusto estar acá, Eduardo, y un saludo muy cordial a la audiencia. Doctor, le queríamos preguntar la visión suya y del Banco Central también respecto a lo que fue el cierre económico del año 2023. Tuvimos un año de recuperación básicamente en términos de actividad económica y la inflación también se recompuso y volvió hacia el centro del rango meta básicamente. ¿Cuál es la evaluación que hacen desde el Banco Central del 2023? Sí, efectivamente, podríamos decir que fue un año bastante mejor si se compara con los años previos. Y aquí es interesante recordar de dónde veníamos, ¿verdad? Porque en los años previos al 2023, entre el 2019 y el 2022, tuvimos dos sequías y una pandemia. Eso significó que la economía prácticamente no creció, tuvo un crecimiento apenas cercano al 1%. Y en términos del ingreso por habitante o per cápita de las personas, en realidad tuvimos una caída en esos años, ¿verdad? Cercana también al 1%, una caída. Y entonces, desde esa perspectiva, el crecimiento del 4,5% del año 2023, si bien es cierto, movido por agricultura y binacionales, es un escenario mucho mejor del que tuvimos los años previos. También ya se vislumbra una recuperación del ingreso de las personas, que me refiero a esto porque es un indicador también del ingreso de las familias, ¿verdad? Y vemos también una recuperación con un crecimiento mayor al 3% del ingreso de las personas. Entonces eso, digamos que configura un escenario mucho mejor para dar continuidad a un proceso de crecimiento en el 2024. Es así también que la inflación se ha consolidado en torno a la meta del Banco Central hacia el final del año 2023, con un cierre de la inflación interanual de 3,7% a diciembre. Y esto es también muy bueno porque recordarán que allá por el 2021, cuando arrancaba de vuelta el fenómeno inflacionario en el mundo, en la región, en Paraguay, primero movido por aquellos problemas logísticos, luego los problemas que tenían que ver con los conflictos. Todo eso elevó la inflación en el mundo y en Paraguay tuvimos 2 años, 2021 y 2022, con una inflación por encima de la meta del rango del Banco Central. Así que de vuelta tenemos una inflación del 3,7 que está dentro del rango. Entonces un buen crecimiento económico, una inflación que ya está acorde a la meta. Y además de eso, si uno mira los demás indicadores, podemos decir que es un año donde se va consolidando una recuperación con mejoras en las expectativas de los consumidores, en zona de optimismo, de acuerdo a las encuestas que hace el Banco Central. Una recuperación también importante, o mejor dicho, un crecimiento, más que recuperación, un crecimiento continuado a 2 dígitos en los depósitos en el sistema financiero, así también con los créditos del sistema financiero al sector privado creciendo a tasas cercanas al 9%, 10%, tasas de interés en el mercado financiero que ya de vuelta han recuperado, alcanzado los niveles pre-pandemia, y un sistema financiero con muy buenos indicadores de solvencia, la morosidad ya también en niveles pre-pandemia alrededor de 3,5%, niveles de capital por encima de los requeridos. Todo eso da cuenta de un año que fue, como te decía, bastante mejor. También si uno mira lo que es la balanza comercial, ¿verdad? Estamos terminando un año con una balanza comercial positiva y una cuenta corriente que probablemente va a terminar levemente positiva o en equilibrio, ¿verdad? Todo esto, como te decía, da cuenta de que fue un buen año, y de aquí en adelante se espera que esto se vaya consolidando y veamos indicadores también buenos en todos los sectores. Hay una buena noticia, doctor, en términos de que esa recuperación post pandemia y de esas situaciones que se generaron también luego de lo que fue el choque del coronavirus, esa recuperación fue relativamente rápida para Paraguay. Hay otros países que todavía están sufriendo los efectos de esas situaciones que estuvo describiendo anteriormente. Es así mismo, ¿verdad? Si uno mira el indicador de actividad económica, exactamente en los meses previos a la pandemia ya hemos superado y efectivamente hubo una recuperación rápida. Ahora, si uno mira todos estos años que yo te decía, ¿verdad? Que
Acuérdate que en el 2019 ya tuvimos la sequía, luego la recuperación en el 2020, pero con pandemia, luego de vuelta otra sequía. Todos estos años fueron años realmente complicados. Si uno mira la tendencia, en realidad, si querés ser un poco más exigente y mirar la tendencia de cómo venía la economía antes del 2019, cómo estamos hoy, todavía estamos un poquito por abajo, ¿verdad? Pero sí es cierto, si uno mira la pandemia en particular, hemos recuperado muy rápido. Doctor, ¿y cuáles son las perspectivas para el año 2024, no solamente para la economía paraguaya, sino para la economía global? Podemos ir por partes. Primeramente, la economía global, teniendo en cuenta de que se tiene una perspectiva de menores tasas de interés. Sí. El Estados Unidos sigue luchando con el tema de la inflación, pero parece un poquitito más acomodada esa lucha. Se tienen tendencias tal vez de desaceleración económica en países o en gigantes como China, que marcan también el rumbo económico a nivel global. En líneas generales, las perspectivas globales, ¿cómo lo ve usted? Correcto. Y mira, Eduardo, creo que es muy importante tu pregunta en el sentido de que nuestro país, como una economía pequeña y muy abierta al comercio, a los capitales, depende mucho de lo que pasa en el mundo. Vimos que el 2023 fue un año relativamente bueno de acuerdo a lo que se esperaba, y me refiero en particular al caso de Estados Unidos y Brasil, que se tenía una expectativa de crecimiento, pero el crecimiento terminó siendo algo mayor, inclusive en el caso de Brasil llegando al 3% de crecimiento económico, lo cual es un buen número para la economía brasilera. Y también el caso de Estados Unidos, que cerraba un tercer trimestre de 2023 con correcciones al alza en su crecimiento económico, ¿verdad? Y todo esto es muy positivo porque recordábamos el otro día que al cierre del 2022 e inicio de 2023, muchos organismos y formadores de opinión decían que el 2023 iba a ser un año de recesión, porque todos estaban viendo ya el efecto de una suba en la tasa de la política monetaria de los Estados Unidos, que como es el centro financiero global, termina afectando todas las condiciones de financiamiento a nivel mundial. Entonces esa suba de tasas le llevaba mucho a decir de que iba a haber un efecto, iba a haber una recesión probablemente a nivel global, cosa que no ha pasado, ¿verdad? Más bien hoy día, antes de hablarse de una recesión, se habla de un aterrizaje más suave de la economía global hacia una trayectoria de crecimiento de tendencia previa, digamos, a todos estos eventos que mencionábamos antes. Entonces, de esa perspectiva es positiva. Lo que decías, lo de China también es un factor importante a mencionar, que décadas atrás China crecía a tasas de dos dígitos, de 12%, 15%. China ha tenido correcciones a la baja en su crecimiento económico, tanto en el 2003 como en la expectativa o proyecciones para el 2024, y obedece a factores estructurales como el menor crecimiento poblacional, o podríamos decir también un envejecimiento más rápido de lo previsto de la población en el caso de China, algo que también ya le viene pasando a las economías desarrolladas, por supuesto. Eso es un factor. También todo lo que tiene que ver con la reconfiguración del comercio mundial, ¿verdad? Después de lo que se vio con la pandemia, algunos dijeron, bueno, necesitamos proveedores en nuestras cadenas de producción que sean más estables, que sean más previsibles, que sean cercanos, que tengan preferencias, inclusive políticas similares a la nuestra. Entonces se habla del nearshoring, del friendshoring. Entonces hay una movilización de las inversiones extranjeras de China hacia otras regiones, lo cual también está afectando, por supuesto, el comercio, las inversiones, y también tiene que ver con esta expectativa. En realidad, si uno mira como la economía global en el 2023, el crecimiento ya fue inferior en relación al 2022, y también para el 2024 se espera que el crecimiento sea menor, un poco por todos estos factores que mencionaba antes, el, el tema de la reconfiguración del comercio, el menor crecimiento de las economías avanzadas, todo eso tiene un impacto, y las tasas de interés, que si bien es cierto, ahora se espera, después de que la Reserva Federal llegó al 5,5% de tasa de interés nominal de política monetaria, el Banco Central de los Estados Unidos estamos hablando, se espera de que pueda empezar a bajarse la tasa de política antes de lo esperado, quizás en junio de este año, o inclusive algo antes, ¿verdad? De todas maneras,
estamos arrancando un 2024 con tasas de interés altas en el mundo, que por algún tiempo todavía se va a mantener, y eso tiene cierto efecto también, digamos que persistente o rezagado, lo cual entonces de alguna manera puede también significar, o es quizás un factor explicativo, mejor dicho, del por qué vamos a tener un crecimiento relativamente más bajo. Entonces, sí podríamos decir, ya que con la información que disponemos hoy, el segundo semestre seguramente de este año va a ser un semestre con mejores condiciones en cuanto al financiamiento, con tasas de interés que van a ir bajando gradualmente seguramente, y eso configura un mejor escenario para las inversiones, para el financiamiento de los países, de las empresas. Así que bueno, esperemos que ese segundo semestre le dé mayor dinamismo también a nuestra economía. Y eso precisamente, doctor, son cuestiones relevantes para la economía paraguaya y también forman parte de las expectativas para Paraguay en el año 2024. Así mismo, ¿no? Y como decía, son todas variables que son importantes y generalmente cuando pasa de que las tasas de interés suben en el mundo, en los Estados Unidos el dólar gana fuerza y se aprecia, y la contracara de eso es que las monedas de todos los países pierden valor y se deprecian, ¿verdad? Ahora estamos viendo otro escenario donde ya se espera una baja en la tasa, y ya estamos viendo que el dólar se está debilitando, se está depreciando, y vemos entonces también que las monedas de la región, inclusive la nuestra, empieza de vuelta a ganar valor, lo que quiere decir para la gente sencillamente de que la cotización del dólar baja, y ahora lo vemos justamente en estos últimos días mucho más estable. Entonces, por todo, esos son, digamos, los mecanismos de transmisión, ¿verdad? Puede haber un menor crecimiento económico que quizás pueda impactar en tus exportaciones, pero las condiciones de financiamiento también tienen un impacto en las tasas de interés que se pagan, en la cotización de las monedas. Doctor, y en líneas generales, para el Producto Interno Bruto, la dinámica económica de Paraguay, ¿qué es lo que se espera en el año 2024? En líneas generales, ¿podría ser algo similar al 2023 o hay cuestiones que ya ustedes ubican como diferentes para para este año? Sí, y creo que, bueno, el Banco Central de Paraguay proyecta un crecimiento del 3.8%, que está, uno diría, bueno, es menor que el año 2023, que es 4.5%, pero en realidad es como una normalización. En realidad está acorde con la capacidad que tiene nuestro país de crecer económicamente. Entonces no es una desaceleración, sino más bien es, digamos que una normalización, ¿verdad? Acorde a nuestro potencial. Lo bueno o distinto quizás del 2023 sería que este crecimiento va a estar más balanceado, digo yo, entre todos los sectores. Decíamos que el 2023 fue un año de recuperación luego de un año de sequía, donde la agricultura creció como el sector primario creció como al 15%, la agricultura como al 22%, y también las binacionales crecieron en cuanto a la producción de energía, y eso fue un factor de impulso importante, pero ya para el 2023 se espera un sector primario que va a crecer alrededor de 4%, algo ya normalizado, y también el sector de industria secundario, el sector de servicios, comercio, creciendo a tasa similar. Entonces, por eso digo un crecimiento más balanceado. Y generalmente cuando eso ocurre, Eduardo, es que vemos también que hay mejoras que son más sostenibles en cuanto a los indicadores sociales, de pobreza, de desempleo, así que creo que es el factor distinto que podemos ver en este 2024. Precisamente, doctor, ese crecimiento más balanceado o homogéneo que se tiene previsto para el 2024 es una cuestión que también puede aportar dinámica, por ejemplo, al mercado de empleo, teniendo en cuenta de que habría sectores, como ya estaba diciendo, el de la industria u otros, que a lo mejor tuvieron ciertas dificultades en 2023, pero podrían tener una recomposición en 2024. Bajo ese punto de vista, es una muy buena noticia. Yo creo que sí, es una muy buena expectativa, es una muy buena proyección. Cerrábamos el año pasado, el tercer trimestre, con un crecimiento interesante en la cantidad de empleo en el sector privado asalariado, lo cual es un indicador bien interesante de la dinámica económica. Una creación de empleo que creo, si no me recuerdo mal, llegaba como a los 70.000 empleos, lo cual son números favorables, una tasa de desempleo que orillaba estaba alrededor de un poquito más del 6% nada más. Entonces creo que veníamos bien ahí,
y de consolidarse estos números que hablamos, de estas proyecciones, probablemente podamos ver todavía números mejores este año. Doctor, hacemos una pausa cortita y seguimos conversando. ¿Cómo no? Estamos en charla con Humberto Colmán, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay.